Saludamos a Kirsten Francescon, ella es coordinadora del programa para América Latina Mining Watch Canada. Le saludamos y quisiéramos ante todo comprobar de que estamos adecuadamente conectados para realizar este diálogo. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Kirsten. Los pueblos alrededor del mundo están sujetos a medidas restrictivas sin precedentes para tratar de contener la transmisión del coronavirus. Mientras esto sucede, grupos que defienden los derechos humanos encienden alarmas sobre posibles abusos de poder de autoridades, aprovechándose de la situación, como el fortalecimiento de gobiernos autoritarios, el debilitamiento de algunos sistemas democráticos o la catalización de proyectos que antes de la pandemia estaban sujetos a resistencia de sectores sociales. Con este marco, ¿qué es lo que está pasando en la minería? Sí, justamente en Mining Watch Canadá, en Alerta Minera Canadá, acabamos de sacar una publicación, un reporte global con muchas organizaciones internacionales, donde nosotros un poco resaltamos lo que es la manera en que el sector minero y los gobiernos pro-mineros están aprovechando de la crisis, de la pandemia, la crisis sanitaria, para conseguir más ganancias y profundizar lo que es el extractivismo minero al nivel mundial, ¿no? Y pues justamente en este reporte nosotros subrayamos 4 áreas o 4 temas, digamos, 4 patrones de comportamiento del sector y los gobiernos promineros en actividad durante pues esta pandemia. ¿Qué es lo que conoce Kirsten sobre el caso Ecuador? Sí, justamente Ecuador se encuentra pues como un país ejemplar o emblemático dentro del marco de este reporte. Es muy lamentable de que casi desde el principio de que el gobierno de Ecuador ha impuesto las medidas sanitarias, las restricciones en el movimiento de las personas, pero ha dado una especie de exempción al sector minero en declararse un sector estratégico y esencial, permitiendo de que las empresas mineras pudieran seguir trabajando, por un lado en exploración, ¿no? Aprovechando justamente de que, como sucede en Ecuador y en muchos países, la gente no está en sus territorios de forma permanente por las mismas restricciones y por tanto no pueden proteger a sus terrenos, sus territorios, no pueden estar vigilando la actividad minera, sobre todo en exploración. Y entonces hemos visto por un lado en Ecuador una invasión de tierras donde la gente está opuesto a las actividades mineras, como es el caso en Cotopaxi, como es el caso en la zona de Inca, ¿no? Un avance de exploraciones, también con el caso de las tierras indígenas amazónicas en Morona, Santiago o en los territorios Suárez. Y por el otro lado hemos visto pues una profundización también de lo que va a ser la represión de la protesta y la criminalización, ¿no? Hemos visto también en Ecuador, por ejemplo, de que cerca a la mina de Fruta del Norte, cuando el gobierno ecuatoriano reabrió las fronteras, digamos, el transporte para los camiones de minerales, de metales, la mina Fruta del Norte mandó un par de camiones y el alcalde de la zona, conjunta a concejales y miembros de la fuerza pública zona, hicieron una protesta para proteger que no entre pues los camiones para evitar otro brote, y fueron reprimidos, gasificados y de hecho detenidos una policía, un bombero y una concejala, ¿no? Y por otro lado también hemos visto, por ejemplo, en los gobiernos autónomos de centros, lo que es el cuellaje 6 de julio en la zona de Intag, el presidente y vicepresidente de esta parroquia recibieron una carta de amenaza desde el Ministerio de Minas, advirtiéndoles de que cualquier acción contra la minería podría resultar en procesos legales, penales y o administrativos constitucionales contra su persona, ¿no? Entonces, tal como está sucediendo en el mundo, con una profundización de la protesta y una profundización también de la militarización,
no nos olvidamos de que el nuevo protocolo sanitario en Ecuador permite de que puedan haber acompañamiento a los concentrados de metales y minerales hacia los puertos por las fuerzas militares del país. Lo que también nos demuestra pues justamente esta profundización, esta preocupación de un aprovechamiento para profundizar lo que es la actividad minera al costo de las personas, de las organizaciones que han estado defendiendo sus territorios y sus posiciones antimineras ya mucho tiempo. Kristen, muy buenos días. Uno de los temas que ha venido preocupando en estos últimos días aquí en el país tiene que ver con la emisión de una normativa que permitiría reglamentar la consulta previa o la consulta a las comunidades en el marco de los procesos extractivos que pueda darse a nivel nacional. Acabábamos de dialogar con el prefecto provincial, con el doctor Yacu Pérez, y él advertía que esta reglamentación es además inconstitucional, estaría yéndose en contra de la máxima norma que sería la Constitución, que determina que previo a ella que no puede reglamentarse a través de un reglamento, valga la redundancia, sino que se requiere una ley orgánica para poder avanzar en este sentido. La emergencia sanitaria, la situación de la pandemia, de alguna manera estaría contribuyendo para que los gobiernos tomen decisiones de esta naturaleza, decisiones arbitrarias, y quizás la pregunta que nos queda es hacia dónde estaríamos yendo, no solamente en el marco legal, sino en el marco social, en toda esta situación que se ha venido dando de la pandemia. Por un lado, el gobierno nacional advierte y asegura que el camino para que Ecuador pueda salir de la crisis es la explotación, en este caso de minerales, que sería lo que le permitiría al país tener recursos y sobre todo generar empleo. Pero por el otro lado está la situación que usted acaba de manifestar respecto de lo que está ocurriendo en distintas partes del país frente a la posición de los sectores sociales, que se verían además directamente afectados por este tipo de procesos. Sí, justamente ese es otro patrón que nosotros vimos en el reporte, que hay un proceso de desregulación al nivel regional de los gobiernos en aprovechar de las circunstancias de la pandemia para debilitar lo que son ya la muy poca legislación y o regulaciones que quedan para controlar a que estas actividades económicas como es el sector minera no sean tan destructivas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el país vecino de Colombia, es que justamente también durante el proceso de la pandemia se está queriendo llevar a que todas las consultas previas se las lleven a través de forma virtual, un acto que ha sido totalmente denunciada en todo el país por muchas organizaciones, justamente por el tema de que la gente no tiene ahorita acceso a tener internet, por ejemplo, y por tanto restringe su posibilidad como ciudadanos en participar en estos procesos. Lo que está ocurriendo en Ecuador con el tema de la consulta está súper preocupante y va dentro de este marco, de este patrón que se está viendo de forma mucho más global, ¿no? Que es justamente un debilitar digamos, un concepto que está protegido en la Constitución y que también tiene su marco legal dentro de los convenios internacionales, donde dentro de la legislación internacional, el tratar de debilitar lo que es la consulta previa, libre e informada a una simple figura regulativa, un simple, digamos, proceso rápido y fácil para entonces promover de que estas operaciones mineras se podrían ser aplicadas de forma mucho más rápida y con mucho menos vigilancia, si queremos, por la parte democrática de lo que es la participación ciudadana. Sabe de que de hecho el gobierno nacional está hablando de que a impulsar las actividades mineras, que sea que la gente quiere o no quiere en el nivel local, y esto está súper preocupante, sobre todo en Cuenca, donde ya tenemos un par de proyectos muy cercanos a llegar a procesos mucho más serios, ¿no? Como es el proyecto de Loma Larga en Quimsacocho, o el proyecto de Río Blanco, que se militarizó, que también está en un proceso de suspensión justamente por el tema de que los comunarios no están queriendo apostar para la vida y para proteger el agua, ¿no? Entonces,
cuando el gobierno toma esas decisiones, lo está haciendo a la mano de fuerzas políticas y económicas pro-mineras que quieren y que están diciendo de que con la reactivación económica que va a venir a las espaldas supuestamente del sector minero, se va a requerir un proceso de debilitar, perdón, los procesos que ya son muy débiles, de hecho, que ya se ha visto que no funcionan la legislación y la regulación que ya se tiene. Entonces es un ataque más a la soberanía de los pueblos, es un ataque más a la democracia, a la libre determinación de los pueblos, para poder fortalecer lo que va a ser la profundización del extractivismo minero. Kirsten, nos ha dicho ya cómo ha mirado Mining Watch la forma en que se decretó el estado de excepción en Ecuador. Dicho sea de paso, y para recordar, esto fue el 16 de marzo, este estado de excepción ha sido renovado ya por tercera ocasión y seguimos en el marco del mismo, y allí se mezcló a la minería junto con la agricultura, con la industria alimenticia, con la industria farmacéutica. La pregunta es, ¿puede la crisis económica en Ecuador justificar esta decisión gubernamental? En lo económico, ¿qué impacto positivo tendrían los proyectos mineros en Cuenca y el Azuay? O, visto desde otro punto de vista, ¿cuáles serían las amenazas? Sí, justamente ese es el problema, o ese es el miedo que se tiene, y que la gente allá se ha posicionado ya 2 décadas en oposición a lo que van a ser las actividades mineras ahí en la zona de Cuenca, ¿no? Los páramos, el sistema de los páramos que están ahí por encima de Cuenca y mucho del valle río abajo son en suministro de agua pura para la zona y para todo lo que es la agricultura. Esos proyectos mineros son sumamente dañinos por la misma geología de la zona, ¿no? El proyecto de Loma Larga es sumamente alto en arsénico, ¿no? Que es un metal tóxico que tiene implicaciones para la salud humana y también para la flora y la fauna de la región, y que no es controlable, ¿no? Si uno camina por el páramo, uno ve que el agua corre por todos lados y es imposible de que una minera pueda evitar de que hay drenaje ácido de mina, por ejemplo, o filtración de metales pesados y tóxicos, como es el arsénico, pero una serie de metales más que hemos visto, que es el cadmio, el aluminio, plomo, arsénico, mercurio, otros, que van a entrar al final en el sistema hidrológica de la zona y por ende va a contaminar a las aguas sobre los cuales muchísimas familias ya dependen de sus propias fuentes de trabajo por su propio desarrollo económico, ¿no? Estamos hablando de un país que aún no es país minero como es el Ecuador, y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque justamente en estos temporadas de pandemia lo que se ve es que esas pandemias están súper provocados por las actividades extractivas, ¿no? El tallar los bosques, las actividades mineras, todo lo que viene económico del capitalismo, tiende a provocar esos tipos de pandemias, esos tipos de enfermedades que al final nos pesan y terminan matando a muchísima gente. Entonces yo creo que lo que nosotros en el reporte, pero en muchos lados estamos hablando de que hay que apostar más bien en producciones agroecológicas, en maneras mucho más diversificadas, y no apostar a un modelo económico depredador que va a destruir a un fuente de agua que sobre la cual miles y miles dependen para una posible renta de un proyecto de 12 años. No, o sea, estamos hablando de destruir en perpetuidad un ecosistema para que unos cuantos pocos extranjeros llevan el beneficio económico, y lo que se queda al final en Ecuador va a ser la basura y lo tóxico. Y eso les digo, no simplemente como experto en estos temas, pero también como canadiense, que nos vimos ahora justamente esos impactos ambientales por ser país minero, y el costo fiscal que significa ahora para nosotros, o sea, lo que nosotros pagamos como canadienses, va encima por los $10,000 millones. Entonces, si Ecuador está en una crisis económica, ¿cómo va a poder soportar el peso económico que requiere, que significa de contaminación? No pagar. ¿Quiénes se van a quedar al final
con el costo mayor, el costo en perpetuidad, el costo para las generaciones y generaciones y generaciones al futuro. Para finalizar, Kirsten, ¿qué podría hacer al respecto la ciudadanía ecuatoriana, la ciudadanía en la provincia de La Suay, en Cuenca, semiconfinada, preocupada hoy en día por sobrevivir, mientras las actividades mineras siguen viento en popa con franco apoyo gubernamental? A ver si tenemos... Perdón, ¿era una pregunta? Era una pregunta, sí, le preguntaba qué podría hacer al respecto a estas actitudes del gobierno, a esa intención, por ejemplo, del viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, mientras la ciudadanía se encuentra semiconfinada, preocupada por su supervivencia y las actividades paralelamente siguen las actividades mineras con un apoyo oficial del gobierno. Sí, pues, o sea, al final yo no soy mi organización tampoco en decir que debería de actuar la gente allá, ¿no? Pero sí lo que puedo compartir o decir es que las acciones que se hayan tomado desde ahora, las acciones, las consultas populares que se haya llevado a cabo, la masiva oposición, la organización de las personas está funcionando, ¿no? Las empresas han sentido este peso. Al final, si hay una demostración de una inseguridad para la inversión, porque todavía hay tiempo con esos proyectos. El proyecto de Loma Larga, por ejemplo, requiere una inversión bastante fuerte de 300 millones de dólares. Entonces, esta empresa todavía tiene que generar esta inversión, tiene que demostrar de que el proyecto va y que no hay obstáculos. Sin embargo, el mayor obstáculo que se tiene en esa zona es justamente la unidad del pueblo, ¿no? La oposición y la organización del pueblo, de las comunidades cercanas al proyecto y también del pueblo de Cuenca, ¿no? Es muy importante esa unidad y es importante ir pasando la voz, porque la preocupación mayor que tenemos ahorita es que con respecto a Loma Larga, el estudio de impacto ambiental, según la empresa, va a salir en junio o julio. Eso también es preocupante. Nosotros decimos, pues estarían aprovechando de la pandemia para hacer una semisocialización, estudio de impacto ambiental no independiente, aprovechando de que la gente no puede protestar, no puede estar unida, no puede estar en las calles, para promover una etapa muy importante en términos de los permisos, que ya empieza o termina con el contrato de explotación, ¿no? Y ahí ya va a estimular lo que viene la inversión financiera. Por tanto, yo creo que es muy importante que se vaya construyendo conciencia, a pesar de que sea desde nuestras casas, hablando y preparándonos para estos momentos que se nos vienen, ¿no? Porque cuando ya sale el estudio de impacto ambiental, hay que estar muy fuertemente convencidos de que este proyecto no va a avanzar y evitar de que ocurra, ¿no? Pero yo creo que las fuerzas, como ustedes dicen, las fuerzas obviamente muy difíciles ahora, el contexto está muy difícil, pero yo creo que como hemos visto que estos órdenes, esos procesos desde las localidades han sido tales. La consulta en Girón obligó a que la empresa trasladara todas las instalaciones a Cuenca, ¿no? Eso es la realidad. Al final esta consulta tuvo impactos concretos muy importantes. Si hubieran hecho la consulta, por ejemplo, en Cuenca, ¿qué habría hecho la empresa? Porque ahí está la mineralización y la mineralización no la pueden trasladar a ningún lado. Está ahí en la tierra, ¿no? Entonces a mí me pregunto si hubieran hecho un proceso de consulta en Cuenca, ¿qué hubiera pasado? ¿No? La empresa se tuviera que haber salido, porque ya no se puede trabajar si no se tiene la mineralización, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir tomando un proceso de reflexión y ver cuáles son las acciones concretas que se haya tomado en el pasado, que han tenido impactos, y cómo asegurarnos de que nosotros podemos seguir, pues nosotros como organización apoyando a otorgar información para que la gente pueda tomar decisiones propias, ¿no? Para asegurar de que su vida, su agua esté protegido, no simplemente para ellos, pero para futuras generaciones. Bien, muchas gracias por habernos atendido, Kirsten. Kirsten Francescon se pertenece a Mining Watch Canada, que es una coordinadora de este programa antiminero para América Latina.
programa que surgió en Canadá, uno de los países más mineros en el mundo, una potencia mundial, pero que también ha sufrido los efectos de la gran minería. Kirsten Francescon es además candidata a PhD en Economía y Antropología y se ha referido a los proyectos mineros de la provincia de La Suay y las amenazas que estos traen consigo y la actitud del gobierno de una franca apertura y apoyo a la actividad minera, habiéndola puesto incluso en el marco del estado de excepción como una de las actividades estratégicas urgentes que deben llevarse a cabo, continuar en Ecuador.